Nos llamaban subsentientes, un término cortés para decir que éramos de su propiedad. Una por una, las especies del Acuerdo Galáctico votaron para esclavizar a la Tierra. No fue una conquista, ni una guerra, solo una decisión, una votación. Y lo perdimos todo. Vinieron en naves plateadas, con luces cegadoras y lenguas alienígenas que intentaban sonar como ley y diplomacia. No dispararon ni una sola vez. Simplemente desplegaron documentos, un tratado, una sentencia, un futuro reescrito sin nuestro consentimiento. La humanidad será integrada en el acuerdo como una especie de clase trabajadora. Así es como lo formularon. Limpio, legal, higienizado. La votación se aprobó por 782-0. Ni una sola especie nos defendió. Ni una. Incluso las que solían comerciar con nosotros, las que nos sonreían a la cara, las que nos llamaban socios y amigos, todas se hicieron a un lado cuando el Consejo impuso la decisión. Y nosotros guardamos silencio. La primera generación de esclavos nacidos en la tierra no gritó, no se amotinó, no murió en una feroz resistencia. Obedecimos. Marchamos hacia sus fábricas, sus minas, sus estaciones de terraformación. Doblamos la espalda y quebramos nuestro espíritu, o eso creyeron ellos. Tenía 11 años cuando las cadenas se cerraron en las muñecas de mi padre. Vi cómo lo arrastraban a un carguero Fenari con otros 10.000, ingenieros, mecánicos, soldadores, mineros. Mi madre fue considerada genéticamente ineficiente. Sus huesos eran demasiado frágiles. Fue sacrificada a las 6 horas del procesamiento. ¿Y yo? Me arrojaron a un campo de detención del sector 9 para adoctrinamiento, para la obediencia. Me entrenaron para reparar sus máquinas. Pero cada vez que tocaba un circuito, aprendía algo nuevo. No solo sobre su tecnología, sino sobre sus debilidades, su arrogancia, sus patrones. Nunca esperaron que nos adaptáramos. Pensaban que los humanos éramos frágiles, emocionales, propensos a colapsar bajo presión. No se dieron cuenta de que estábamos observando, todos nosotros, a través de miles de sistemas. Cada hombre quebrado, cada mujer golpeada, cada niño huérfano, lo recordábamos. Golpeaban nuestros cuerpos, pero nunca rompieron nuestra memoria. Conocí a Cade en una plataforma de combustible Barnati 3 años después de empezar mi servidumbre. Le faltaba un ojo y la mitad de los dientes, pero podía desmontar un núcleo de fusión con sus propias manos. Me dijo algo que se me quedó grabado. No le temen a nuestras armas, chico. Le temen a que dejemos de creer que merecemos la correa. Ese fue el momento en que todo comenzó. No una rebelión. Todavía no. Sino un despertar. Empezamos a esconder piezas, a sacar conocimientos de contrabando, a encriptar mensajes y códigos de reparación. Los susurros se extendieron como la pólvora. Proyecto Goliat. Fase 0. Deuda de extinción. No se dieron cuenta. Estaban demasiado ocupados elogiándose a sí mismos por una integración pacífica de la Tierra. Nos pusieron en sus libros de historia bajo el epígrafe de asimilación civilizada. Mentirosos. Cuando cumplí 20 años, había construido mi primer virus. Se infiltró en los sistemas de logística Fenari y les proporcionó inventarios falsos durante meses antes de que se dieran cuenta. El sabotaje era fácil cuando eras invisible, cuando ni siquiera se molestaban en aprender tu nombre. A los 25, ya dirigía una unidad. 3.000 humanos repartidos en 6 sistemas. Técnicos, descifradores de códigos, ingenieros, cada uno de nosotros un fantasma en la máquina. No queríamos una revolución. Queríamos retribución. No queríamos tratados. Queríamos la extinción. El primer golpe no fue ruidoso. Fue quirúrgico. Vaporizamos un archivo de datos Kikix. No solo los servidores, también la gente. Todos los que alguna vez votaron sí a la integración de la Tierra por parte del acuerdo, los quemamos con su propia red de defensa. El segundo golpe fue en Ucal Prime, los laboratorios de cría Fenari. Sin supervivientes, ni siquiera las larvas. Lo llamaron terrorismo, pero nosotros lo llamamos equilibrio. Y fue entonces cuando la Tierra dejó de esconderse. Cada señal a través de la galaxia se iluminó con las mismas palabras.
Recordamos. Nos alzamos. Y cobramos. La deuda de extinción había llegado a su vencimiento. Nos llamaron infectados. Después de que Oxal Prime se oscureciera, después de que nuestro mensaje codificado quebrara cada red de comunicaciones en su galaxia perfectamente organizada. No nos llamaron rebeldes, ni soldados, ni siquiera terroristas. Nos llamaron infectados, como si fuéramos un virus, como si la humanidad se hubiera transformado en una enfermedad demasiado peligrosa para ser contenida. No se equivocaban. Porque una vez que dejamos de suplicar por libertad y empezamos a diseñar la extinción, nos convertimos en algo completamente diferente. No más protestas, no más diplomacia, solo cálculo, estrategia, fuego. El acuerdo galáctico entró en pánico. Reuniones, caos, armadas en alerta. Los planetas se confinaron. Controles de seguridad, vigilancia con drones, bioetiquetado de todos los esclavos humanos, rastreo de ADN implementado de la noche a la mañana. Demasiado tarde. No se dieron cuenta de que llevábamos 30 años planeando esto. El virus ya estaba dentro de sus redes, sus sistemas, su gente. Y teníamos nombres, rostros, coordenadas. Cade siempre decía que la venganza se sirve mejor con precisión. Por eso no bombardeábamos ciudades indiscriminadamente. No atacábamos a civiles. No, íbamos a por los arquitectos. Íbamos a por los que firmaron el voto. Yo dirigía la unidad Espina. 12 de nosotros, todos nacidos en campos de trabajo, criados por máquinas y dolor, moldeados por el fuego. Éramos los silenciosos, los que nunca gritaban durante los latigazos. Porque estábamos aprendiendo, estudiando, y ahora estábamos ejecutando. Nuestro primer objetivo de alto valor fue Trexolov, un diplomático Bernari convertido en señor corporativo. Poseía 3 colonias mineras en Z3, cada una llena de miles de humanos trabajando bajo presiones gravitatorias diseñadas para licuar los órganos con el tiempo, lenta y eficientemente. Lo llamaban optimización económica. Yo lo llamaba asesinato a cámara lenta. No asesinamos a Trex. Dimos un ejemplo. Trex murió dentro de su propia cámara de placer de gravedad cero. Invertimos la polaridad del sistema de gravedad artificial y lo encerramos dentro. Gritó durante 22 minutos antes de que los sistemas de seguridad de emergencia aplastaran su cráneo contra el techo. Lo grabamos. Lo transmitimos a todos los canales del acuerdo. El mensaje debajo era simple. Ustedes nos crearon. Ahora ahóguense en su creación. Algunas especies comenzaron a entrar en pánico. Los Rari votaron para cortar lazos con el acuerdo. Los Yaxari propusieron una liberación condicional de todos los trabajadores humanos. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Ya no luchábamos por derechos. Ya no éramos humanos. Éramos el último aliento de la venganza resonando en el vacío. La superficie de la Tierra había sido arrasada después de la votación. Lo llamaron una purga de conformidad. Dijeron que era para neutralizar levantamientos. En realidad, convirtieron el planeta que nos dio la vida en un campo de pruebas para estudiar la resistencia psicológica de las especies bajo estrés de nivel de extinción. Estudiaron nuestra voluntad, nuestros umbrales de dolor, nuestros puntos de quiebre. Pero nunca se les ocurrió estudiar nuestra ira. Porque cuando las cenizas se enfriaron, la Tierra no estaba muerta. Estábamos construyendo bajo la corteza, en búnkeres, bajo los océanos. Antiguas facciones, remanentes militares, enclaves científicos, colonias renegadas comenzaron a alinearse. Y cuando finalmente volvieron a mirar, la Tierra ya no era un recuerdo carbonizado. Era una plataforma de lanzamiento. La rebautizamos como Fuerte Ira. Nuestras flotas no se parecían a las suyas. No construíamos naves estelares elegantes y plateadas con alas pulidas. Construíamos barcazas de guerra. Monstruos feos, negros y dentados, improvisados con chatarra, sangre y dolor. Nuestra bandera, una calavera humana con las cadenas rotas del acuerdo. Pensaban que éramos primitivos. Les demostramos que estaban equivocados en 36 horas. Ese es el tiempo que tardó la operación Amanecer Negro en borrar un sistema estelar entero. No con armas nucleares, no con flotas.
Lanzamos un virus de terraformación diseñado por un biólogo humano renegado que pasó 20 años en un laboratorio Cornic fingiendo lealtad. El virus licuó la atmósfera. El cielo tardó exactamente 3 horas en hervir y los océanos en volverse ácidos. Dejamos una superviviente, una diplomática llamada Hatu. Suplicó piedad. Le dijimos que entregara un mensaje en su lugar. Devuelvan cada cuerpo humano o convertiremos sus estrellas en cenizas. Para entonces, algunas especies querían salirse. Intentaron negociar, ofrecer disculpas, devolver colonias. No aceptamos. Porque por cada uno de nosotros que se llevaron, por cada padre azotado, cada hija esterilizada, cada niño quebrado en un campo de reeducación, no había perdón. No estábamos matando porque tuviéramos que hacerlo. Estábamos matando porque se lo habían ganado. Uno de nuestros agentes durmientes me envió una transmisión desde Corridon Prime, el centro político del acuerdo, la misma cámara del Consejo donde se aprobó la votación. Nos llamaban una amenaza para la civilización galáctica. Todavía no lo entendían. No éramos solo una amenaza. Éramos la consecuencia. La unidad espina recibió la orden de eliminar un nuevo objetivo. Dravari Toul, arquitecto del protocolo de condicionamiento conductual del acuerdo, el mismo programa que quebraba mentes humanas y convertía a los rebeldes en drones obedientes. Operaba desde una instalación médica oculta que orbitaba del CAR 4. No atacamos desde la órbita. Nos infiltramos. Entramos con credenciales falsificadas, vestidos con uniformes médicos robados del acuerdo. Y cuando llegamos al laboratorio central, lo obligamos a activar su propia silla de contención. ¿Sabes por qué estás aquí?, le dije. Estaba siguiendo la política, dijo. Le corté la lengua antes de que pudiera terminar. Luego le inyecté en la columna el mismo compuesto que usaban para pacificar a los niños durante el embarque de esclavos. Pasó las siguientes 42 horas paralizado, con los ojos abiertos, el cerebro consciente, mientras le mostrábamos video tras video de sus propios experimentos, pero con él como sujeto. Y cuando su corazón finalmente cedió, subimos todo el evento a los archivos del acuerdo bajo un nuevo expediente. Protocolo de Justicia Humana, número 0032. Cada golpe que dábamos tenía un nombre. Cada objetivo era archivado, registrado, clasificado. No éramos una resistencia. Éramos un ajuste de cuentas. Pero la guerra cobra su precio. Y no todos lo logramos. Cade fue alcanzado durante la extracción del laboratorio de Toul. Una bala de cañón de riel le atravesó el abdomen. No gritó, solo me miró y sonrió con sangre en los dientes. No desperdicies esto. Haz que duela. Murió 2 minutos después, agarrando un detonador. Lo dejamos atrás con toda la estación preparada. Se llevó a 500 de ellos con él. No sentí dolor. No tenía tiempo. Porque la siguiente fase ya había comenzado. La Tierra había construido un arma. No solo naves, no solo soldados. Algo antiguo, enterrado bajo el hielo antártico desde antes del colapso. Lo llamamos Proyecto Leviatán. Algunos decían que era un remanente de la antigua red de defensa terrana. Otros creían que era algo más. Parte máquina, parte alienígena, un híbrido que los antiguos gobiernos habían escondido. Solo sabíamos que podía destruir lunas enteras. Y ahora lo teníamos en línea. Enviamos un mensaje al acuerdo. Una transmisión directa. Mi voz. Sin distorsión. Sin disfraz. Votaron para esclavizarnos. Usaron nuestra sangre para construir su civilización. Convirtieron la Tierra en un campo de pruebas para su crueldad. Ahora lo quemaremos todo. Esto no es una guerra. Es la deuda, pagada por completo. Respondieron enviando una flota. 12 naves capitales, cientos de casas, drones, cruceros. Los encontramos en la tumba de Kepler, un cinturón de asteroides donde las antiguas colonias de la Tierra extraían minerales raros. Les dejamos venir, les dejamos rodearnos. Luego activamos el Leviatán. La explosión no solo destruyó la flota. Abrió un agujero en el subespacio, colapsó un pozo de gravedad y borró el sector de las cartas de navegación. Millones murieron. No perdimos ni una sola nave. Después de eso, el acuerdo dejó de fingir.
Convocaron protocolos de emergencia, unidad militar, una campaña sagrada para purificar la infección. Pero no importaba, porque para entonces, cada sistema tenía una célula humana. Cada colonia tenía durmientes. Cada sistema del acuerdo tenía podredumbre en su corazón. Ya no nos escondíamos. Estábamos en todas partes. Y no nos detendríamos. No hasta que la última especie que firmó esa votación mirara al fuego y entendiera. La humanidad no era una raza de víctimas. Éramos la tormenta que engendraron con su arrogancia. Éramos el fin que compraron con su silencio. Éramos la deuda de extinción hecha carne. Nunca tuvimos la intención de sobrevivir a esta guerra. No lo necesitábamos. Solo necesitábamos acabar con ellos antes de que enterraran el último recuerdo de lo que significaba ser humano. Y lo estábamos haciendo. Un sistema, una especie, una ejecución a la vez. El acuerdo finalmente había dejado de fingir que éramos una amenaza menor. Declararon la ley marcial galáctica, emitieron órdenes de purga y reinstauraron doctrinas militares no vistas en 1000 años. Lo llamaron la Directiva del Santuario, un protocolo de aniquilación de espectro completo. Ahora teníamos un nombre: el azote de la Tierra. Nos pintaban como monstruos. Pero ellos fueron los que votaron por la esclavitud, los que arrancaron a los niños de sus madres, los que inyectaron drogas en nuestra sangre para matar nuestra voluntad. Nos hicieron cavar las tumbas de nuestra propia gente y luego lo llamaron integración. Así que abrazamos el nombre. Nos convertimos en monstruos, porque los monstruos no suplican, no negocian, devoran. Después de que el arma Leviatán borrara la tumba de Kepler, empezamos a oír susurros desde canales clandestinos del espacio profundo. Lugares donde solo se comunicaban mercenarios y contrabandistas. Los susurros eran de miedo, pánico, rumores de fantasmas humanos pilotando naves de la muerte a través de cinturones mineros abandonados, colonias aniquiladas sin dejar rastro, planetas enteros perdiendo energía, oxígeno, vida, sin un solo disparo. Esos éramos nosotros. Habíamos activado el protocolo del silencio, una flota de drones no tripulados programados con una sola misión: cortar la garganta de la infraestructura, asfixiar el oxígeno, drenar el calor, bloquear las vías de escape. Ya no siempre matábamos con balas. A veces, simplemente los dejábamos congelarse en la oscuridad. Y funcionó. El acuerdo comenzó a devorarse a sí mismo. Las líneas de suministro fallaron. Las comunicaciones colapsaron. La confianza entre especies, ya de por sí frágil, se fracturó. Los que una vez votaron como uno solo ahora acaparaban recursos, se acusaban mutuamente, bloqueaban el acceso a las fronteras. La paranoia se extendió como la pólvora. Algunos intentaron rendirse. Nunca aceptamos. Porque no buscábamos rendiciones. Estábamos dictando la sentencia final. Teníamos una lista. Cada especie del acuerdo que votó sí a la moción de esclavitud estaba clasificada. Las 5 primeras tenían prioridad. Los llamábamos los originales, los arquitectos de nuestras cadenas. Y ahora íbamos a por sus hogares. Los primeros en la lista eran los Altos Bernari. Sus planetas centrales estaban envueltos en fortalezas orbitales, protegidos por una flota militar que había esclavizado a media galaxia durante generaciones. Nadie había logrado jamás romper su anillo de defensa. Ni siquiera durante la Gran Guerra de Expansión. Nosotros no lo rompimos. Lo sorteamos. 2 de nuestras unidades, Aguja de Ceniza y Fauces Nocturnas, se infiltraron en el sistema de agua Bernari con meses de antelación, usando tecnología robada de un olvidado biolaboratorio terrano. Insertaron nanovirus activados por genes, diseñados para permanecer latentes hasta que una frecuencia específica los activara. Esa frecuencia fue transmitida a través de su red sinfónica planetaria durante su día de la ascensión. 5.000 millones de Bernari murieron ahogados cuando su propia agua se convirtió en ácido en sus pulmones. No lo celebramos. Les enviamos un último mensaje: agua por las lágrimas de cada niño que convirtieron en minero. Esto es equilibrio. Nunca respondieron, porque estaban todos muertos. La noticia se extendió más rápido que la luz. El acuerdo emitió una nueva clasificación para los humanos, especie de nivel de extinción. Finalmente dijeron la verdad:
porque lo éramos. Habíamos dejado de ser una raza. Éramos un evento, una singularidad, y todavía no habíamos terminado. Los siguientes eran el dominio Coré, maestros de la guerra psicológica. Solían quebrar a los soldados humanos haciéndoles revivir sus peores recuerdos en bucles de sueños. Algunos hombres estuvieron atrapados durante años, décadas, reviviendo la muerte, la traición, la tortura, en una prisión mental convertida en arma. Les enviamos nuestro propio sueño. Hackeamos su red de simulación, inyectamos un archivo de memoria codificado en dolor humano. No era un virus. Era la realidad. Imágenes, gritos, recuerdos, un paquete de datos hecho de cada atrocidad cometida contra nosotros. Cada mente rota, cada suicidio. Pensaban que podían manipular la mente. Los enterramos en la verdad. La red se sobrecargó. Toda su IA planetaria se frió desde dentro. 8 millones de Coré cayeron en comas neuronales permanentes. Lo llamamos silencio poético. Luego seguimos adelante. La galaxia se moría a pedazos. No solo por nosotros, sino por el colapso. Rutas comerciales desaparecidas. Fronteras borradas. Hambruna, enfermedades, viejas rivalidades resurgiendo. El acuerdo se deshacía. Y la Tierra permanecía intacta. No por miedo, sino por respeto, por terror. Porque cada especie sabía que no estábamos tratando de ganar una guerra. Estábamos saldando una cuenta. Estaba en el puente del Fauces de obsidiana, nuestra principal nave de mando, observando el vacío negro del espacio arremolinarse con el brillo distante de colonias en llamas. Detrás de mí, la tripulación trabajaba en silencio. Hombres y mujeres que habían crecido en campos, que habían visto a sus seres queridos ser diseccionados, vaporizados o desaparecer sin dejar rastro. Sin uniformes, sin rangos, solo una ira compartida. Me seguían no porque diera órdenes, sino porque nunca pedí perdón. Me volví hacia Arek, nuestro comandante de sistemas, nacido bajo tierra en una cápsula de bioesclavos, criado con código y dolor. Estado. Siguiente objetivo preparado, dijo. Mundos centrales de Salden. Patrocinadores del voto, señores de la propaganda. ¿Transmisión? Pregunté. Asintió y tocó la consola. Un momento después, una docena de hologramas parpadearon hasta aparecer. Los rostros de los ministros de Salden, la mitad de ellos todavía en negación, tratando de esconderse detrás de procedimientos y diplomacia. Di un paso al frente. Ayudaron a esclavizar un mundo. Construyeron sus ciudades sobre nuestros huesos. No venimos a liberar a su gente. Venimos a terminar con su legado. Suplicaron, ofrecieron negociaciones, incluso reparaciones. Corté la transmisión. Rex habló en voz baja. ¿Todavía quieres terminar esto? Lo miré, a las cicatrices en su mandíbula, a los ojos mecánicos que le implantaron a la fuerza después de cegarlo en un experimento. Sí, dije. Porque la piedad era para el viejo mundo, y la Tierra ya no formaba parte del viejo mundo. Éramos la última verdad en una galaxia construida sobre mentiras. Y esa verdad tenía un nombre: extinción. Lanzamos el ataque esa noche. La flota de Salden era masiva, más de lo que habíamos enfrentado antes. Pero todavía luchaban como si la galaxia tuviera sentido, como si la guerra siguiera reglas. Nosotros no. Saltamos detrás de sus formaciones, usamos singularidades gravitacionales como armas, estrellamos asteroides contra sus formaciones de flota. Luego desatamos a los sabuesos del vacío, nuestras naves cazadoras controladas por IA, diseñadas para fijarse en las naves de mando y destrozarlas desde dentro. Nunca tuvieron una oportunidad. Por la mañana, el mundo natal de Salden había desaparecido. No lo bombardeamos. Redirigimos su propio sol con un rayo gravitacional. Hirvieron a la luz del día. Y no nos detuvimos a mirar, porque otro nombre era el siguiente en la lista, y después otro, hasta que todos los que guardaron silencio fueran silenciados para siempre. El vacío estaba más silencioso ahora. No en paz, solo más silencioso. Ese tipo de silencio que solo llega después de que algo se ha roto tanto que ya no puede hacer ruido. Habían pasado 6 años desde que la Tierra lanzó la primera ola de retribución.
6 años desde que el acuerdo emitió su voto final. El voto que reescribió el lugar de la humanidad en el universo como algo que se podía poseer, consumir, criar para el trabajo y desechar en silencio. Y ahora, el acuerdo no existía. De las 782 especies que votaron por la esclavitud de la Tierra, quedaban menos de 70. La mitad de ellas estaban escondidas. El resto estaban en tumbas orbitales. Planetas despojados de aire. Flotas convertidas en esqueletos a la deriva. Ciudades dejadas en una quietud absoluta. Y sin embargo, no habíamos terminado. Estaba en la cámara de guerra de la aguja negra, nuestra bóveda de mando en el espacio profundo, enterrada dentro del núcleo de una luna vaciada. Cada pared zumbaba con datos silenciosos, flujos de objetivos, probabilidades de eliminación por IA y actualizaciones del estado de extinción. Ya no las llamábamos batallas. Las llamábamos limpiezas. Rek entró en la sala. Tenía peor aspecto que de costumbre. Pálido, demacrado, con los ojos temblando por demasiadas noches en vela en cámaras de simulación. Se han quedado a oscuras, dijo en voz baja. ¿Quiénes? El colectivo Hilari. Me volví lentamente. Otro desertor. No. No es una deserción. Es una aniquilación. Algo les ha golpeado duro. No hemos sido nosotros. Levanté una ceja. Sin rastro, sin mensaje, nada, asintió. Solo un muro de estática. Todo el sector se ha quedado en negro. Comunicaciones, tráfico, firmas de energía, como si nunca hubiera existido. Sentí un nudo en el estómago. Eso no tenía sentido. Los habíamos dejado para el final. Eran los más cobardes de los originales. Cobardes que votaron sí y luego corrieron al borde de los sistemas conocidos en el momento en que empezamos a quemar a sus aliados. No lucharon. No suplicaron. Pero ahora alguien se nos había adelantado. Quizás sea interno, añadió Rek. Un colapso civil. Miré la consola, luego me incliné y accedí al dossier de los Hilari. Eran archiveros, no guerreros. Manipuladores pasivos. Su influencia era profunda, no a través de la violencia, sino de la memoria. Reescribían la historia, silenciaban a las víctimas, controlaban la verdad. Fueron ellos quienes borraron a la Tierra de la base de datos universal. Los que se aseguraron de que ninguna especie recordara lo que una vez fuimos. Cuando un niño nacido en un planeta lejano preguntaba qué significaba humano, le decían, nada. Un error de clasificación. Ese era el trabajo de los Hilari. Y ahora habían desaparecido. Eso no me gustaba. Se suponía que debíamos acabar con ellos nosotros. Porque la venganza solo importa cuando es personal. Envía una unidad de reconocimiento, ordené. Una nave. Salto silencioso. Sin transmisiones. Rek dudó. Tenemos otros objetivos. Los sindicatos Sayei. Pueden esperar. No discutió. Ya nadie discutía conmigo. Porque yo era el último que recordaba el antes. Antes de la votación, antes de los fuegos, antes de que dejáramos de ser personas y nos convirtiéramos en otra cosa. Ya no era un soldado. Solo era impulso. Los siguientes 3 días pasaron en reuniones informativas de simulación, actualizaciones de código y pruebas de guerra genética. Teníamos laboratorios trabajando en toxinas borradoras de memoria, compuestos diseñados para aniquilar la identidad cultural de las especies antes de matarlas. Algunos decían que era excesivo. Yo no estaba de acuerdo. No solo intentaron matar nuestros cuerpos. Intentaron borrar nuestra existencia. Solo nos estábamos asegurando de que nunca tuvieran otra oportunidad. Cuando la unidad de reconocimiento regresó, no hablaron durante 45 minutos. Simplemente subieron las imágenes. Miramos en silencio. El mundo Hilari había desaparecido. No bombardeado, no vaporizado. Simplemente ausente. El planeta estaba allí, pero las ciudades eran polvo. Cada edificio derretido, cada satélite destrozado. Sin signos de batalla, sin armas de energía, sin radiación. Solo carbono. Y miles de cráneos apilados en espirales a través de las llanuras muertas. Símbolos escritos en algo parecido a una antigua escritura terrana. Cruda, primitiva,
pero humana. Recuperamos la verdad. Eso era todo lo que decía. Nada más. Rek me miró fijamente desde el otro lado de la mesa. ¿Uno de los nuestros? Quería decir que no, pero no podía. Ahora había cientos de facciones humanas. Células que se habían escindido de nuestro mando. Radicales, fanáticos. Algunos ya no respondían a la Tierra en absoluto. No querían castigar al acuerdo. Querían reemplazarlo. Posiblemente, mascullé. O algo peor. Porque eso es lo que esta guerra nos estaba haciendo. Cuanto más quemábamos, más nos pudríamos. No solo estábamos matando monstruos. Nos estábamos convirtiendo en ellos. Y, sin embargo, no me detuve. Porque cuando cerraba los ojos, todavía podía oír el grito de mi madre mientras los esterilizadores se la llevaban. Todavía veía la cara de mi padre cubierta de polvo frío, tosiendo hasta arrancarse los pulmones en los túneles de trabajo Fenari. Todavía olía las esteras de aprendizaje empapadas de sangre donde a los niños se les enseñaba a someterse antes de que se les enseñara a hablar. Lo recordaba. Y la memoria es el único combustible que la venganza necesita. Esa noche, estaba solo en la cubierta de observación de la aguja negra, viendo una tormenta rodar sobre el gigante gaseoso de abajo. Y por primera vez en años, sentí frío. No en la piel, en el alma. ¿Qué haríamos cuando todo terminara? Cuando el último nombre de la lista fuera tachado, cuando el último objetivo suplicara y no quedaran más deudas de sangre por saldar. ¿Nos detendríamos? ¿Sabríamos cómo? Un suave tintineo resonó en la cubierta. Mensaje prioritario. Me volví hacia la consola. No era una transmisión enemiga, ni coordenadas. Una transmisión de voz desde la Tierra. Una señal en tiempo real. Hacía meses que no tenía noticias del mando de la Tierra. Abrí el canal. Era el general Bram, jefe del control del Leviatán. Su rostro parecía más delgado, los ojos hundidos. La guerra lo había envejecido. O quizás la culpa. Su voz era tranquila. Tenemos un problema. No hablé. Ha habido un incidente en el cúmulo de Pitos. Una flota humana renegada. ¿No es nuestra? Pregunté. No. Célula independiente. Eliminaron 3 mundos del acuerdo. Pero esta vez no se detuvieron en los militares. Hizo una pausa. Tragó saliva. Ejecutaron a civiles, a niños. Lo transmitieron en vivo. Apreté las manos en el borde de la consola. ¿Por qué? Porque creen que estamos siendo demasiado misericordiosos. El silencio se hizo pesado entre nosotros. Han empezado a llamarse el crepúsculo rojo, añadió. Y le han declarado la guerra a la Tierra. Miré la pantalla. Así que a esto habíamos llegado. Nuestra venganza se había fracturado. Demasiados fuegos, poco control. Habíamos creado una generación de guerreros que solo conocían el odio, no el propósito. Ahora, la Tierra, la madre de esta furia, estaba amenazada por sus propios hijos. Nos encargaremos, dije. Los ojos de Bram se encontraron con los míos. Hazlo limpio. Rápido. Corté el canal. Me quedé allí un largo rato, con el corazón palpitando, el silencio oprimiéndome. Porque este era el coste. Esta era la verdad detrás de la furia de nivel de extinción. Una vez que desatas el fuego, no puedes controlar dónde se propaga. Volví a la sala de mando y la tripulación levantó la vista. Lo vieron en mi cara. Algo había cambiado. No la misión, no la ira, sino el objetivo. Esto ya no era solo sobre el acuerdo. Se trataba de salvar lo que quedaba de nosotros antes de que nos volviéramos completamente unos contra otros. Porque la venganza es un arma sin seguro. Y ahora teníamos que apuntarla hacia adentro. Siempre pensamos que la última guerra sería contra ellos. Los que votaron, los que vieron nuestro sufrimiento y lo llamaron justicia. Nunca imaginamos que sería contra los nuestros. Pero aquí estábamos, al borde de otra guerra. Y esta vez, el enemigo sangraba como nosotros. Hablaba nuestro idioma, compartía nuestras cicatrices. El crepúsculo rojo no eran alienígenas. Nacieron en los mismos campos de esclavos, se criaron bajo la misma bota, fueron entrenados con nuestras tácticas, se les enseñó la misma ira. Pero en algún punto del camino,
Dejaron de creer en la venganza y empezaron a creer en la aniquilación. No solo destruían colonias del acuerdo. No les importaban los votos, los arquitectos, los objetivos o la culpa. Quemaban linajes enteros, mataban civiles, bebés, borraban culturas, porque para ellos, la supervivencia de cualquiera que no fuera humano era una amenaza. Incluso la tierra. Afirmaban que éramos débiles por detener la justicia, por elegir ataques quirúrgicos en lugar de genocidio. Me llamaban el general de la misericordia. Imagínense, después de todo lo que había hecho, toda la sangre que había derramado. Misericordia, porque no aniquilé especies por completo, porque todavía trazaba una línea. El crepúsculo rojo no tenía líneas. Tenían una cuenta atrás. Cuando el mando de la Tierra interceptó su transmisión encriptada, el mensaje fue corto: la Tierra se ha ablandado. Perdonaron a los amos del látigo. Ahora se multiplican de nuevo en la sombra. Estamos terminando lo que nunca tuvieron el estómago para empezar. Únanse a nosotros o ardan con ellos. Ese fue el día en que la Tierra declaró oficialmente el Código Caída Negra. Autorización para la terminación preventiva de todas las flotas, activos y personal del Crepúsculo Rojo. Una guerra civil escrita con la misma sangre que habíamos pasado 6 años derramando. Pero esta vez, la vergüenza era nuestra. Su primer ataque fue rápido. El puesto de avanzada Sigma 4, una remota estación de reabastecimiento humana que orbitaba una luna muerta en la deriva de Kuran. No era militar. No era ofensiva. Era solo un santuario para trabajadores rescatados, en su mayoría ancianos, algunos niños. El crepúsculo rojo vaporizó la estación con un ataque de impacto cinético. Sin supervivientes, sin advertencia. Encontramos un mensaje grabado en los escombros: no más debilidad. No más fantasmas. Cuando lo vi, algo dentro de mí se rompió. Reuní a la unidad de mando, Espina, mi círculo íntimo. Los que habían estado conmigo desde los días en que rebuscábamos tecnología en montones de basura y comíamos insectos para sobrevivir. Les dije la verdad. Esto no es una misión. Esto no es venganza. Es una purga. Rastreamos la señal del crepúsculo rojo hasta una barcaza de guerra renegada llamada la Ceniza Eterna. Vista por última vez cruzando la divisoria Gamma, una grieta inexplorada llena de tormentas subespaciales y anomalías gravitacionales. Se escondían donde las leyes de la física apenas se mantenían. Los seguimos. El viaje nos costó 2 naves y una docena de hombres, destrozados por el colapso de agujeros de gusano y oleadas de plasma. Pero los alcanzamos. No se escondían. Estaban esperando. La ceniza eterna flotaba en silencio cerca de los restos colapsados de un viejo acorazado del acuerdo, un cementerio de cascos retorcidos y cadáveres congelados. Y desde esos restos provino su señal, una transmisión en vivo. Un hombre apareció en la pantalla. Humano, de mi edad, con los ojos llenos de sangre y convicción. Hola, hermano. No lo reconocí, pero él me conocía a mí. Te observé, dijo. Cuando le partiste el cuello al acuerdo. Cuando hiciste caer el sol sobre los Hilari. Seguí cada ataque, cada mensaje. Sonrió, con los dientes rotos y amarillos. Nos inspiraste. No soy tu héroe, dije fríamente. No. Eres una advertencia. Te detuviste demasiado pronto. Dejaste la podredumbre viva. Se hizo a un lado. Detrás de él había niños, cadetes del crepúsculo rojo, de 10, quizás 12 años, todos armados, todos sin emociones. Tu misericordia nos costó todo, dijo. Les dimos una segunda oportunidad, y han empezado a reconstruirse. Nuevos tratados, pactos secretos. Nunca termina. Se inclinó. No cometeremos tu error. Terminé la llamada. No tenía sentido hablar. No se discute con un incendio forestal. Se extingue. Lanzamos el asalto a la medianoche, hora de la nave. El Fauces de obsidiana lideró la carga, flanqueado por 2 cruceros cabeza de martillo y 5 cápsulas de drones ejecutando patrones de interferencia. Nuestro objetivo: inutilizar la ceniza eterna, abrir una brecha en el núcleo, capturar al liderazgo. Vivos. La Tierra quería pruebas.
Pruebas de que el crepúsculo rojo operaba más allá del protocolo de mando. Pruebas para justificar el exterminio. A mí no me importaban las pruebas. Quería enterrarlos con su mensaje. Pero la guerra no sigue caminos limpios. Estaban listos. La ceniza eterna no abrió fuego de inmediato. Se partió. Un falso casco colapsó, revelando una segunda nave, la Estela Carmesí, de diseño gemelo, erizada de torretas de riel experimentales y defensas de IA robadas. Tenían tecnología de la Tierra. Tenían nuestros propios planos. ¿Cómo? Fácil. Nosotros les enseñamos. Eran nosotros, solo que retorcidos por una furia que no pudimos controlar. La primera andanada golpeó fuerte. 2 de nuestros cruceros perdieron los motores en los primeros 10 minutos. Una cápsula de drones se desvió hacia la divisoria y fue engullida por una cizalla gravitacional. Redirigí la energía a las baterías delanteras del Fauces. Acércanos, ordené. Rek dudó. Eso nos pone dentro de su zona de muerte. Exacto. El Fauces no fue construido para la defensa. Fue construido para acortar distancias y abrir agujeros con lanzas de plasma a quemarropa. Y eso fue lo que hicimos. Atravesamos su cubierta exterior, abordamos rápidamente, dejando el casco ardiendo detrás de nosotros. Dentro, era un infierno. Los soldados del crepúsculo rojo no luchaban como las tropas del acuerdo. No se retiraban. No entraban en pánico. Cantaban. Mientras luchaban, mientras morían, cantaban en una antigua lengua terrana. Algo entre un himno y un grito de guerra. El fuego limpia, el fuego libera, ceniza a ceniza, de rodillas. Perdimos a 12 hombres antes de llegar a la cámara del núcleo. Cuando derribé la última puerta, lo encontré, su líder, el hombre de la transmisión. No estaba armado. Estaba allí, con las manos a la espalda, rodeado de niños con rifles. Viniste, dijo. Avancé, con el arma levantada. Usaste el dolor de la tierra para justificar el asesinato. Asintió. Y tú usaste las cadenas de la tierra para justificar dejar vivir a los asesinos. Los maté a todos. No lo suficientemente rápido. Arrojó una tableta de datos a mis pies. Se reprodujeron imágenes. Restos del acuerdo todavía activos, todavía comerciando con carne, escondiéndose, reagrupándose entre bastidores. Tu misericordia les dio tiempo. Sentí que algo se retorcía en mi interior. No era duda, era reconocimiento. No estaba del todo equivocado. Habíamos perdonado a algunos, dudado en nombre de la decencia, intentado reconstruir algo. Y quizás habíamos dejado que algunas serpientes se escabulleran. Pero esta masacre de niños, civiles, santuarios, esto no era justicia. Esto era decadencia. Me acerqué. Los niños levantaron sus rifles. Hablé en voz baja. No nos estás salvando. Nos estás envenenando. Él sonrió. No. Estoy salvando lo que queda de nosotros. Luego presionó el detonador. La explosión no nos mató. Ya había redirigido la IA del Fauces para aislar su núcleo y contener la mayor parte de la explosión. Pero la ceniza eterna ardió. Arrastramos lo que pudimos de vuelta a la nave. Ninguno de los niños sobrevivió. Y me senté allí solo en la enfermería, mirando el rostro destrozado de un hombre que una vez creyó en lo que yo creía, hasta que creyó demasiado. Rex se sentó a mi lado, en silencio. No hablamos durante mucho tiempo. Finalmente, habló. ¿Seguimos adelante? La pregunta quedó flotando en el aire. Porque ahora no se trataba solo de los enemigos de ahí fuera. Se trataba de nosotros, nuestra gente, nuestro futuro. La línea entre la ira justificada y la locura. Miré mis manos, llenas de cicatrices, quemadas, manchadas con 1000 muertes. Pero seguían siendo mis manos, y aún no había terminado. Matamos al resto del crepúsculo rojo, dije. Rápido, sin espectáculo. Rek asintió. Y después de eso, miré por el visor, donde una vez hubo guerra, ahora solo había preguntas. Volvemos a casa. Si es que todavía existe. Si es que todavía sabemos cómo. La última flota del crepúsculo rojo estaba enjaulada dentro del pliegue de Maraxis,
una tormenta de neutrones en colapso de 40 años luz de diámetro. Nada entraba sin ser destrozado por espirales gravitacionales. Pero no se escondían de nosotros. Se escondían de sí mismos. Después de que la ceniza eterna ardiera y su líder fanático se hiciera volar en pedazos, el resto del crepúsculo rojo se fracturó. No más código unificado, no más órdenes, solo caos unido por un odio compartido. Pero ya no solo hacia los alienígenas, sino hacia nosotros, hacia la Tierra, hacia cualquiera que no se hubiera hundido tan profundo como ellos en la creencia de que solo la extinción garantizaba la paz. Interceptamos docenas de transmisiones rotas, llamadas frenéticas, cánticos de guerra dispersos, incluso confesiones sollozantes de oficiales del crepúsculo rojo que intentaban abandonar la causa. La mayoría terminaban con un solo sonido, un disparo o el silencio. Y, sin embargo, su flota permanecía. 20 naves, todas de tecnología terrana robada, todas funcionando al rojo vivo y sin control, todas apuntando sus armas hacia el planeta que las creó, la Tierra. Mi hogar. El lugar que lo empezó todo, lo único que habíamos pasado años protegiendo. Ahora venían a quemarlo. Estaba en la última cámara de guerra del mando de la Tierra, en las profundidades de la corteza de Groenlandia, donde la antigua red de defensa de la Tierra había sido reactivada tras la caída del acuerdo. Enormes muros de hierro revestidos de transmisiones por satélite, escáneres atmosféricos y los rostros cansados de aquellos que habían sobrevivido no solo a una galaxia de enemigos, sino a una vida de traición. Miré a Abraham al otro lado de la sala. Su uniforme estaba descolorido, pero su mirada todavía tenía peso. Golpeó la mesa una vez. Están haciendo su último movimiento. Asentí. ¿Asalto total? Todavía no. Una nave, un buque mensajero. ¿Cuál es el mensaje? Lo proyectó en la pantalla central. Un oficial del crepúsculo rojo, demacrado y tembloroso, con sangre reseca en su armadura. Su voz era ronca pero firme. No estamos aquí para conquistar la Tierra. Estamos aquí para liberarla. ¿Liberarla de qué? Preguntó la transmisión. De ustedes. La pantalla se fundió a negro. Me volví hacia Abraham. Esto se acaba ahora. Nos desplegamos a medianoche, ocultos bajo la interferencia magnética del pliegue. 5 naves, mi escuadrón de élite. Sin refuerzos, sin plan de escape. No íbamos a luchar durante horas. Íbamos a cortar la cabeza de la serpiente antes de que se abriera paso hacia la atmósfera de la Tierra. Mi nave, el portador de guerra, atravesó primero el borde de la tormenta. Todos los indicadores se pusieron en rojo. La presión del casco fluctuaba. Nuestra IA tenía que redirigir la energía cada 60 segundos solo para evitar que los motores implosionaran. Y aún así, esperaban. La flota del crepúsculo rojo no se había movido. Simplemente flotaban en el ojo del caos como fantasmas suplicando ser exorcizados. Nos acercamos. Demasiado. Su nave insignia, la afligida, se encendió, pero en lugar de lanzar armas, abrieron un canal directo. Y esta vez, respondió un niño. 12 años, tal vez. Ojos fríos, voz tranquila. La Tierra no merece resurgir. La Tierra observó durante demasiado tiempo. La Tierra perdonó. Y en esa misericordia, la podredumbre regresó. Estaba recitando, no hablando. Podía decir que repetía el mantra de un hombre ya muerto. El antiguo líder del crepúsculo rojo. Habían convertido sus últimas grabaciones en escrituras sagradas. Y ahora, dijo el niño, les ofrecemos un regalo. La pantalla volvió a cambiar. Las 20 naves del crepúsculo rojo comenzaron a calentarse. No las armas, los reactores. Iban a detonarse dentro del pliegue. Desencadenar una reacción en cadena. Una onda de neutrones capaz de atravesar el subespacio y llegar a la órbita de la Tierra. Quemaría nuestra atmósfera en minutos. Sin supervivientes, sin especies, sin memoria. Solo silencio. Miré a Arek al otro lado del puente. Se están sacrificando para borrar la Tierra. No dijo nada, porque no había nada que decir. Teníamos 2 minutos para actuar. Ningún misil podría interceptarlos a tiempo. Ningún pulso electromagnético podría alcanzarlos a través del campo de distorsión del pliegue.
Solo teníamos una opción: abordar. Lanzamos anclas de salto directamente sobre la afligida. Solo 5 de nosotros logramos subir a bordo. Los pasillos estaban oscuros. El metal siseaba bajo nuestros pies. Sangre manchaba las paredes como tinta. Sin guardias, sin oposición. Querían que viniéramos, querían que viéramos. Y lo que vimos casi me rompe. El núcleo de la nave había sido transformado en un templo. No religioso, ritualista. Niños arrodillados alrededor de un motor de fusión que zumbaba como un corazón a punto de explotar. Cada uno tenía un número tallado en la mejilla. Cada uno sostenía un detonador. Y en el centro, en una cámara suspendida, flotaba la fuente de todo, un cerebro clonado. Viejo, en descomposición, pero todavía vivo, conectado a cables, filtros, altavoces. Era él, el líder original del Crepúsculo Rojo. No había muerto en la ceniza eterna. Había subido parte de su conciencia a esta arma final. Cuando entramos, su voz resonó en la cámara. Nos crearon en su fuego. Ahora se lo devolvemos por 10. Levanté mi arma, listo para disparar al núcleo, pero Rek me agarró del brazo. Señaló. Los detonadores. No eran reales. Eran gatillos psicológicos. Cada niño había sido programado, condicionado. En el segundo que sintieran miedo o vacilación por nuestra parte, sus implantes neuronales se dispararían y activarían la detonación real a través del núcleo. Era una trampa. Teníamos que caminar por el infierno y no pestañear. Avancé. El primer niño levantó la vista. Lágrimas en los ojos, pero sin expresión, solo aceptación. No me odiaba. No me conocía. Solo conocía la obediencia al mensaje grabado a fuego en su cabeza. Dejé caer mi arma. Desarmado, vulnerable. Extendí la mano y la puse sobre su hombro. Parpadeó por primera vez. Se estremeció. Rek se movió detrás de mí, interrumpiendo el patrón neuronal con un desintegrador de frecuencias sintonizado con biofirmas de la Tierra. Cada niño se convulsionó una vez, luego se desplomó. Vivos, inconscientes. El momento pasó. El temporizador del núcleo de fusión se detuvo. Lo apagamos. La Tierra vivía. Regresamos 2 días después. Lo último del Crepúsculo Rojo había sido borrado de las estrellas. No por el fuego, sino por la verdad. Las grabaciones que recuperamos, pruebas de adoctrinamiento infantil, clonación cerebral, manipulación sectaria, fueron transmitidas a cada asentamiento humano. El movimiento perdió su alma. Y la Tierra, guardamos silencio durante mucho tiempo. Sin desfiles, sin celebraciones, solo un dolor compartido. Por lo que habíamos hecho, por lo que habíamos permitido que se pudriera. La galaxia estaba en silencio ahora. El acuerdo estaba muerto. El Crepúsculo Rojo era ceniza. Habíamos ganado, pero ¿a qué coste? La línea entre la justicia y la locura se había desdibujado tantas veces que no estaba seguro de si la encontraríamos de nuevo. En la quietud que siguió, Bram se me acercó, con el rostro desgastado, las manos temblorosas. Me ofreció algo. Una moneda. Antigua moneda terrestre, marcada por las cicatrices, extinta hacía mucho tiempo. Por un lado, el emblema de la Tierra, por el otro, fuego abrasador. La Primera Guerra, dijo en voz baja. Cuando las naciones aún existían, acuñaban estas para los soldados. Un lado para el hogar, el otro para lo que nos convertíamos para protegerlo. La tomé, la sostuve. No dijo nada más. No tenía por qué. Enterramos la moneda en la tierra de lo que solía ser Nueva Chicago. Y a su lado, enterramos todas las armas que ya no necesitábamos. No olvidamos. Pero elegimos no seguir llevando el fuego. Porque la venganza solo puede vivir un tiempo antes de convertirse en hambre. Y la tierra ya había pasado suficiente hambre. La paz no es silenciosa, no la paz real. La paz real viene con susurros, con el peso crujiente de todo lo que quemaste resonando todavía en la oscuridad. No viene con desfiles ni con las manos limpias. Viene con rostros, los que recuerdas, los que no puedes olvidar. Estaba de pie sobre las ruinas de la vieja Frankfurt.
Antaño un nudo de suministro para las rutas de expansión oriental del acuerdo, ahora poco más que metal carbonizado retorcido en cráteres. El poco viento que se movía entre las agujas rotas arrastraba ceniza y sal. Teníamos equipos allí limpiando escombros, neutralizando la radiación residual, catalogando huesos. Huesos de ambos bandos. Crepúsculo rojo. Acuerdo. Civiles. Ya no había enemigos. Solo restos. Rex se arrodilló junto a un exotraje medio enterrado en el polvo. ¿Sabes lo que odio de las secuelas? Dijo sin levantar la vista. No respondí. Se siente más permanente que la guerra. Se levantó, sosteniendo un casco fracturado en su mano enguantada. Una de las cuencas oculares estaba derretida. Al menos durante la lucha, estás concentrado, vivo, con un propósito. Pero esto es solo decadencia. No estaba en desacuerdo. Pero ya no decía mucho. Había dirigido 1000 ataques, orquestado el colapso de sistemas estelares, me había enfrentado a hombres que veían el genocidio como un objetivo, y ahora me costaba dar órdenes para reconstruir una red alimentaria. Porque el liderazgo en la guerra es fuego e instinto. El liderazgo en la paz es incertidumbre. Ahora teníamos consejos, intentos de algo parecido a un gobierno de nuevo. La Tierra estaba dividida en cuadrantes, cada uno asignado a núcleos de reconstrucción. La mayoría de los asentamientos empezaban a estabilizarse. Los invernaderos reabrían. Los niños reaparecían en las aulas. Pero el miedo nunca se fue, porque nadie creía realmente que el silencio duraría. Y tenían razón. La primera señal vino del muro de Orort, nuestra matriz de detección de largo alcance situada justo más allá de los restos de Neptuno. No había detectado nada en más de 2 años. Entonces, una noche, gritó. Objeto no identificado. No era un asteroide, no era humano, y no era del acuerdo. Llegó a través de una vieja puerta de gusano colapsada, una que pensábamos que había quedado inoperable después de nuestra quema orbital de la deriva Solarí. Flotaba a la deriva, sin moverse con propulsión, solo observando. Cada escaneo que enviamos no devolvió más que estática. Sin energía, sin calor, sin composición identificable. Enviamos un dron. Nunca regresó. Enviamos 6 más. Desaparecidos. El mando de la Tierra lo llamó una anomalía fantasma. Una máquina sobrante de alguna raza muerta. Un remanente de una guerra incluso más antigua que la nuestra. Pero yo había visto lo suficiente para saber que no era así. Algunas cosas en la oscuridad no son remanentes. Son testigos. Activamos de nuevo el protocolo negro. Confinamiento silencioso. Transmisiones civiles encriptadas. Puestos militares reforzados sin causar alarma. Todavía no se lo dijimos al mundo, porque la Tierra acababa de empezar a respirar de nuevo. Y si gritábamos demasiado pronto, el pánico mataría a más gente que esta cosa jamás podría. Pero yo no dormía. En cambio, volví a la única persona que nunca pensé que visitaría de nuevo, la doctora Talon Merrick. Un nombre que, durante el apogeo de nuestra guerra, habría sido suficiente para justificar un ataque aéreo. Talon había diseñado el proyecto Leviatán. Ayudó a diseñar el virus que descifró el ADN Hilari y licuó a toda una especie en 17 minutos. Era en parte salvadora, en parte monstruo. Y después de la guerra, la encerramos en las profundidades del hielo negro de Titán. No porque nos traicionara, sino porque disfrutaba demasiado de la guerra. Pero ahora necesitábamos su mente. Abrieron su celda con suficientes armas para matar una ciudad. Ella no se inmutó. Solo levantó la vista, sonrió y dijo, déjame adivinar. Mataron a todos sus monstruos y ahora algo que no sangra está llamando a la puerta. No respondí, porque tenía razón. Caminó lentamente hacia la mesa, encadenada, pálida, con los huesos como ramitas bajo la piel. ¿Crees que es un arma? No. Creo que es peor. Ella asintió una vez. Entonces tienes que dejar de actuar como un general y empezar a actuar como un superviviente. Porque si esa cosa vino a través de una puerta de gusano sellada, entonces no se perdió. Fue enviada. Sonrió de nuevo. Exacto. La llevamos al búnker de mando bajo el antiguo núcleo del Everest.
Era la única instalación con aislamiento cuántico lo suficientemente profundo como para estudiar la anomalía sin alertarla. Talón estudió las imágenes, los escaneos, los restos de los drones perdidos. Sus manos temblaban todo el tiempo. No de miedo, de emoción. No es una sonda, susurró. Es una prueba. ¿Probando qué? No qué. ¿Quién? Los datos escaneados, los pocos que teníamos, mostraban débiles trazas de manipulación de la firma gravitacional. No solo propulsión, posicionamiento. Esta cosa había igualado la órbita con el muro de Oort. Exactamente. Ni siquiera nuestros propios sistemas de navegación por IA podían hacer eso sin desviarse. Talón amplió la imagen. Sin luces, sin rastro de propulsión. Pero ahora podíamos verlo claramente. Una forma humanoide, más grande que cualquier soldado de la Tierra. No de metal, no de hueso. Algo intermedio. Está observando, dijo. Para ver si vale la pena conservarnos. Y así, sin más, ya no éramos cazadores. Éramos presas de nuevo. Envié un equipo, encubierto, rápido, y rastreable, para interceptar la anomalía con un nuevo enfoque. Sin agresión. Contacto. Rek lideró la operación. Seguía siendo el único en quien confiaba para ese tipo de apuesta. Abordaron con una lanzadera de núcleo frío. Sin firma de calor, sin armas desenfundadas. Lo que encontraron hizo que la guerra pareciera un ejercicio de entrenamiento. La anomalía no era una nave. Era un caparazón. Dentro, envueltas en una red de hilos neuronales y nodos de memoria, había cientos de voces. Algunas humanas, otras no. Susurros de cada especie que habíamos aniquilado. Cada guerra, cada grito, archivado, empalmado en una sola entidad. Un observador. Y cuando Rek llegó al núcleo central, transmitió un último mensaje. No solo nos está observando. Está aprendiendo lo que somos. Y está decidiendo qué viene después. Luego, la señal se cortó. Nunca lo recuperamos. El observador desapareció del muro de Oort 3 horas después. Sin rastro, solo una única marca grabada en el casco del satélite antes de desaparecer. La extinción no es venganza. Es un patrón. Ahora me siento bajo el cielo rojo de la Tierra, viendo cómo nuevas torres se alzan sobre viejos cráteres. Los niños vuelven a jugar. Los mercados reabren. La gente ríe. Pero el cielo es diferente ahora. Porque en algún lugar, algo conoce nuestra historia. No por leyendas, no por aliados, sino por nuestros muertos. Contiene sus voces. Y sabe que nunca fuimos solo víctimas. Fuimos verdugos. Justos, tal vez, pero despiadados. Y ahora, puede que la galaxia ya no nos tema. Puede que simplemente se esté preparando para lo que viene después de nosotros. Porque la extinción, como dijo el observador, no es venganza. Es un patrón. Y la Tierra podría ser la siguiente. Nunca esperé que la paz se sintiera como una asfixia. No después de todo lo que perdimos. No después de lo que hicimos para ganárnosla. Pero mientras miraba el cielo de la Tierra, bañado en un tono rojizo, y veía el tenue brillo de los satélites orbitales reconstruidos sobre nuestra atmósfera, me di cuenta de algo duro: nos habíamos entrenado para la guerra. Nunca nos entrenamos para sobrevivir después de ella. Durante 6 años, la ira fue una brújula. El dolor fue combustible. Ahora los fuegos estaban apagados. Y todo lo que quedaba era el humo. Y algo en ese humo nos estaba observando. Sabíamos que no se había ido. El observador había desaparecido de nuestros escáneres, pero su presencia no se había desvanecido. Había cambiado, migrado, se había dispersado. No había señales, ni naves visibles. Pero la tecnología empezó a fallar sin previo aviso. Los satélites se desviaban de su curso por centímetros cada semana. Los drones regresaban con lagunas de memoria, horas enteras perdidas. Los sueños comenzaron a repetirse en diferentes ciudades, alucinaciones compartidas entre personas sin relación alguna. Una frase seguía apareciendo en todo ello: no basta con sobrevivir. Deben demostrar que lo merecen. El patrón, el juicio. Bram convocó al último consejo a una sesión dentro de la bóveda del núcleo de la Tierra 1,
Una cámara construida para la represalia nuclear, ahora reconvertida en la cuna de nuestro frágil nuevo mundo. Se paró rígido frente a la sala, más viejo, más delgado, sus medallas polvorientas por el desuso. Hemos reconstruido las cadenas alimentarias, el aire, el comercio. Hemos convertido a los soldados en trabajadores y las naves de guerra en estaciones meteorológicas. Pero puede que no importe. No dije nada. Solo estaba allí para escuchar, porque ya sabía que la verdadera pregunta no era si estábamos listos para luchar de nuevo. Era esta: si el universo nos está mostrando un espejo de nuestra alma, ¿qué ve? ¿Y qué haríamos si no nos gustara el reflejo? Uno de los jóvenes administradores, un idealista de traje impecable de la zona de reasentamiento del Pacífico, se puso de pie con las manos temblorosas. Hemos hecho lo mejor que hemos podido. Restauramos la educación, la sanidad, la comunicación. Desmantelamos las células renegadas. ¿No es suficiente? Bram lo miró. ¿Suficiente para quién? El silencio fue una sentencia. Esa noche, caminé solo por lo que quedaba de la vieja Sydney. Su horizonte, antes de cristal y acero, ahora estaba medio cubierto de enredaderas y de la malla digital de los drones atmosféricos. La gente vivía ahora en sus ruinas, reconstruidas desde cero. Familias, niños, risas. Pero bajo esa risa vivía algo más profundo. Miedo. Porque el observador no solo había venido a ver lo que habíamos hecho. Había venido a ver en qué nos habíamos convertido. Y hasta ahora, no había vuelto a hablar, lo que significaba que su respuesta podría estar ya decidida. Talon Merrick fue la primera en dar sentido al silencio. Todavía confinada, todavía vigilada. Pero no teníamos a nadie más inteligente. Estudió los residuos de datos del observador, las partículas residuales que dejó atrás. Cuando visité su cámara de hielo, estaba sonriendo. No su habitual sonrisa burlona. Algo más. Tristeza, tal vez. No nos va a matar, dijo. ¿No? Pregunté. No. Está esperando a que lo hagamos nosotros. Deslizó una tableta de datos sobre la mesa. Patrones complejos, rastros binarios, bucles de eco. Sembró algo. No sé qué, pero es viral y es elegante. Biológico, psicológico. No está destruyendo nuestros sistemas. Los está reutilizando. ¿Para qué? Para estudiar cómo colapsamos. Días después, ocurrió la primera fractura. Una nave que regresaba de la órbita de almacenamiento alfa atracó antes de tiempo. Su tripulación había cambiado ligeramente. Sus voces no coincidían con sus registros. Sus datos biométricos eran parecidos, pero no perfectos. Y no recordaban ciertas cosas que deberían. Realizamos escaneos genéticos. Eran humanos, pero no los que se fueron. Y cuando intentamos detenerlos, simplemente se quedaron mirando. Uno de ellos susurró: somos la versión que aprobó. La prueba no ha terminado. Y luego desaparecieron. No escaparon. Desaparecieron. Sin rastro, sin calor, sin firma de teletransporte. Simplemente borrados. Fue entonces cuando el mando de la Tierra emitió el protocolo Caída Gris. Una revisión completa de cada expedición que regresaba, cada señal, cada envío de datos. Y una verdad se hizo evidente. El observador había construido una copia de nosotros. En algún lugar, de alguna manera. No solo de nuestros soldados, de nuestras ciudades, de nuestras decisiones. Estaba ejecutando simulaciones, probando versiones. Y la que sobrevivió no éramos necesariamente nosotros. Ya no estábamos solos. Ya no éramos originales. Reuní a las pocas personas en las que todavía confiaba. Rec, Talon, una chica llamada Leo que una vez había dirigido una célula de información en el anillo del cráter este, y nos desconectamos de la red. Sin consejo, sin mando. Porque sabíamos lo que se avecinaba. Y no era una guerra. Era una elección. Localizamos la fuente de los bucles de datos, el nodo de origen de la última transmisión del observador. Estaba en las profundidades del pliegue de las Marianas, un abismo en la corteza terrestre formado cuando las armas orbitales colapsaron el lecho marino durante los disturbios del crepúsculo rojo. Allí,
En la oscuridad más profunda que la Tierra aún albergaba, lo encontramos. No una nave, no una máquina. Un espejo. Liso, negro, de 10 metros de altura. No pulsaba, no zumbaba. Simplemente estaba allí, esperando. Nos acercamos como una unidad, desarmados, sin máscaras. Cuando nos paramos frente a él, la superficie brilló. No con luz, con recuerdos. Imágenes de la guerra. Cada ataque que había ordenado, cada ciudad que quemamos, cada súplica que ignoré, cada niño que no pudimos rescatar, cada civil que sacrifiqué por un objetivo. Lo mostró todo. Leo empezó a llorar. Rex se quedó helado. Talón sonrió de nuevo. Ah, así que es eso. ¿El qué? Pregunté. No quiere juzgarnos. Quiere que nos juzguemos a nosotros mismos. El observador no estaba aquí para castigar. Estaba aquí para ofrecer una prueba final. ¿Podríamos vivir con lo que hicimos sin volver a convertirnos en ello? Porque la supervivencia no consiste solo en no morir. Consiste en que te conviertes cuando la muerte se detiene. No hablamos. No corrimos. Simplemente nos quedamos allí y lo enfrentamos. Y entonces el espejo se agrietó. No se hizo añicos. Solo una única fractura por el centro. La luz se derramó y una voz, no en sonido sino dentro de nosotros, susurró. Su versión sigue sin ser elegida. Pero la elección es suya. Elijan la paz y entierren el fuego, o elijan el recuerdo y ardan de nuevo. La luz se desvaneció. El espejo se volvió gris, luego se convirtió en polvo. Salimos del pliegue días después, cambiados. No redimidos, no perdonados, sino despiertos. Porque la tierra no necesitaba otra guerra. Necesitaba dejarlo ir. Así que volvimos al consejo, a las ciudades, a los supervivientes. Les contamos todo. Y por una vez, nadie pidió represalias. Nadie pidió armas. Pidieron un cierre. Y así, les dimos un último ritual. Construimos un monumento. No a los héroes, no a las victorias, sino a los monstruos en los que nos convertimos. A los que nunca volvieron, a las líneas que cruzamos. Fue forjado con cascos de naves estelares destrozadas y fragmentos de datos. En su base no había nombres, solo palabras. Recordamos para no volver a arder. Y el observador nunca regresó. Porque quizás no tenía por qué hacerlo. Quizás nunca fue una sola cosa. Quizás fue solo la última prueba a la que se enfrentan todas las especies. Cuando tus enemigos se han ido, ¿en quién te conviertes? Soy más viejo ahora. Me duelen los huesos. Mis cicatrices duelen más que antes. Camino por la tierra que, de alguna manera, sigue girando. Los niños corren a mi lado. No me saludan. No saben mi nombre. Y así es exactamente como lo quiero. Porque mi legado no es una bandera. Es una advertencia. Fuimos traicionados, esclavizados, quemados. Pero cuando nos levantamos de las cenizas, no solo reconstruimos un mundo. Aprendimos a no convertirnos en aquello que más odiábamos. Y en eso, quizá, aprobamos. Quizá fue suficiente.